tardes. Un gusto estar nuevamente con ustedes esta tarde en el programa de Valores TVO. Un gusto, Naja, estar contigo. Ahora nos tocó conducir y estar con ustedes. Detrás de la pantalla mandamos un saludo a todas las personas que nos están viendo en esta tarde. Les agradecemos mucho que nos sintonicen. Recuerden que nosotros estamos para servirles en nuestros diferentes canales, como es el Facebook, Valores TVO. También tenemos la línea de WhatsApp, que en un momento estará pasando en pantalla, y tenemos el canal de YouTube, en el cual pueden ustedes ver las diferentes repeticiones de los programas que aquí transmitimos. Les doy gracias por haberme invitado una vez más a estar con ustedes. De verdad me siento muy contenta de volver a verlos y estar aquí. Muchas gracias, Naja. Muchas gracias, Iván, y a la producción, que ya veo caritas nuevas y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Bienvenida, Naja. Así es, muchas gracias, Dulce. Para nosotros es un gran honor estar aquí hoy con ustedes. Y bueno, ante todo agradecer al municipio de Guluapan que nos presta esas instalaciones tan padres que mencionábamos al principio, ¿no? Cuando llegamos nos sorprendimos por el cambio que se ha visto, sobre todo en este espacio, ¿no? Un espacio tan importante para todos los jóvenes que vienen a hacer deporte, que vienen a ejercitarse y que bueno, ahora vemos que están en excelentes condiciones, ¿no? Entonces, para nosotros es un placer y sobre todo queremos agradecer y reconocer el esfuerzo que se hace ahora en este lugar. Así es, y bueno, pues precisamente como bien decía Naja, estamos en un espacio deportivo, porque vamos a ver en este programa acerca del deporte. Tenemos para ello lo que es, bueno, empezando con lo que es la nota, en un encuentro del Papa Francisco con una delegación de la Juventus y el Milán. También tenemos por ahí el Vox Populi, una gran entrevista con un gran amigo que nos va a orientar más acerca de lo que es el deporte, como lo es nuestro amigo Ángel, a quien ya también se le extraña. Y bueno, también tenemos un video acerca de el deporte cristiano, en cuanto a la fe y el deporte juegan en el mismo equipo. Suena Así es. interesante, ¿verdad? Claro. Y es importante descubrir todas las facetas que tiene el deporte, ¿no? Porque podría sonar algo muy común, algo que decimos, bueno, yo voy y hago deporte, por así decirlo, voy y hago a lo mejor alguna clase de algo, ¿no? Esporádicamente. Bueno, en el programa de hoy vamos a entender qué es deporte, cuándo lo practicamos y cuándo realmente se le puede decir deporte a algo, porque no todo lo es. Así es, y bueno, pues para ya no atrasar más este programa tan interesante, vamos a ir a la nota, que ustedes bien saben está a cargo de Iván Nepomuceno, y bueno, lleva por título El encuentro del Papa Francisco con una delegación de la Juventus y el Milán. Entonces, vamos a escuchar con atención esta importante nota que nos tiene él. Hola, ¿qué tal? Dulce, Naja. Pues bueno, en esta ocasión les hablaremos un poco acerca de esta visita que tuvo el Papa Francisco el pasado 20 de mayo por parte de las dos delegaciones de los equipos finalistas de la Copa Italiana, del Juventus y del Milan. El Papa Francisco pidió en esta audiencia a los jugadores de estos equipos que demuestren que antes que futbolistas se es persona, con límites y virtudes, pero sobre todo con su conciencia, decía el Papa, que espero que esté siempre iluminada por la relación con Dios. Juventus y Milan jugaron el sábado 21 de mayo la final de la Copa Italiana y antes del encuentro quisieron saludar al Papa, quien los recibió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, acompañados también por una delegación de la Liga Serie A y los árbitros que participarían en el encuentro. El Papa Francisco realizó un pequeño discurso a donde habló de los valores deportivos, que no falte entre vosotros, decía él, la fraternidad, el respeto, la comprensión y el perdón. Hagan que el hombre esté en armonía con el atleta. Decía también, pienso en tantos hinchas, especialmente jóvenes que lo siguen. Ustedes atraen la atención de estas personas que los admiran y por lo tanto están llamados a comportarse de modo que puedan siempre distinguir en ustedes las cualidades humanas de atletas empeñados en testimoniar los auténticos valores del deporte. Aquí la nota de esta ocasión. Muy bien, muchas gracias Nepo por esta nota tan importante y tan necesaria conocer, ¿no? Cosas que a veces uno no tiene tan en cuenta como este encuentro del Papa con deportistas,
podría parecer que la iglesia está peleada con ese tipo de ejercicios cuando es al contrario, ¿no? Hay mucha cercanía y sobre todo retomar este aspecto tan importante como lo es el humanizar algo que por el mismo aspecto de competencia que tiene se ha perdido, ¿no? Se nos ha desviado un poquito el por qué se debe practicar algún deporte y qué padre que el Papa tiene esta relación tan cercana con los deportistas. Así es, Naja. Y bueno, sírvase esta nota precisamente para introducirnos a la pregunta: ¿qué tan beneficioso es el deporte para los jóvenes y los adultos? ¿Y esto con qué intención? Bueno, precisamente porque muchas veces los padres tenemos o tienen la obligación de orientar a sus hijos sobre qué deporte elegir, cuál es el que sí le va a beneficiar a su hijo, al joven, al niño, de manera que éste sirva para su bien y no precisamente para su mal. Porque hablamos, Naja, si no me dejas mentir, tú y yo que compartimos en el magisterio grandes experiencias con los niños, sabemos que hay actitudes que en ciertos deportes pues pueden contradecir la autoestima del niño, ¿no? Pero es que obviamente si un niño es chaparrito no lo vas a invitar a jugar básquetbol, ¿verdad? Precisamente porque su estatura puede ser usada muchas veces en su contra y sufrir de alguna manera bullying, maltrato, burlas, incluso. Y esto de alguna manera pues perjudicaría lo que es su autoestima. Entonces vamos a ir orientando a nuestros niños, a nuestros pequeños, sobre cuál es el deporte que sí le ayuda en su formación en todos los sentidos, no solo física, sino también cognitivamente, emocionalmente, psicológicamente. Así es, y tomas un aspecto muy importante porque al principio del programa mencionábamos, ¿no? Que no todo es deporte, porque un deporte es algo que complementa al ser humano en todo lo que ello implica, es decir, en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Y no todos los deportes lo hacen, porque muchos en este afán de ser competitivos o de ganar un primer lugar, bueno, perdemos ese espíritu que nos lleva o no se nos olvida por qué estamos jugando, por qué estamos haciendo ese deporte. Y bueno, como tú mencionabas, también es importante reconocer que hay niños, por ejemplo, agresivos por situaciones que viven en su casa y demás, que los estresan, los vuelven un poquito más violentos. Y entonces es importante canalizar esta energía hacia el deporte. Y para ello hay actividades o disciplinas que se encargan de esto, que se encargan de que los niños reconozcan que tienen un cuerpo, que tienen una capacidad, pero que también pueden llegar a agredir a otro. Entonces, aprender a controlar las emociones es algo muy importante. Y bueno, para eso están ese tipo de deportes, o tal vez los deportes para niños, por ejemplo, que son hijos únicos, es importante que practiquen un deporte en comunidad. Por ejemplo, un juego de básquetbol, de fútbol, donde lo importante es trabajar en equipo. Así es, bien has mencionado, Naja, precisamente ese aspecto en el que el deporte tiene que beneficiar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, todo tu ser prácticamente. ¿Y esto por qué? Porque hay situaciones en las que, como bien decías, la conducta del ser humano, lejos de verse beneficiada, pues se ve afectada. Y no solo la de él mismo, sino que también ya empieza a afectar a su alrededor. Algo muy importante que tiene el deporte es que va marcando ciertos comportamientos, ciertas disciplinas, ciertas actitudes que pueden ir mejorando a la persona. Entonces hay que saber elegir en un primer momento qué deporte vamos a motivar a nuestro pequeño para que lo practique. Y bueno, en base a sus capacidades, a sus habilidades, a sus aptitudes, bueno, pues precisamente orientarlo, que pruebe diferentes deportes y que él seleccione con la que mejor se siente, con la que le agrada, con la que le gusta, porque definitivamente cuando tú haces algo que te gusta, lo disfrutas y sobre todo te va ayudando más porque lo vas viendo desde otro enfoque. Así es. En el que te va ayudando a crecer como persona. Claro, y algo muy importante que debemos recordar es que, por ejemplo, hay muchos papás que luego se aferran, ¿no? A que digan, mi hijo va a ser futbolista o mi hijo va a ser, mi hija va a ser bailarina, ¿no? Entonces, en esta aferración, para empezar, creamos frustración en los niños, ¿no? Porque nos reflejamos en ellos cuando no los dejamos ser. Y segunda, también debemos orientar mucho como padres o como maestros a los niños que un deporte es un complemento de tu vida, más no es, no podemos centrar toda nuestra vida
por ejemplo, en que mi hijo sea futbolista y que esto sea lo importante y lo único, ¿no? Entonces se nos olvida que hay niños de su misma edad que se están preparando para en un futuro tener una carrera, tener un futuro más estable, cuando un niño se enfoca nada más entonces en una sola actividad, ¿no? Y ya entonces pierde el sentido, pierde la función este deporte, porque ya no nos complementa, ya simplemente es lo que nos define, lo que nos absorbe, y entonces pocos son las personas que en el futuro sí llegan a vivir del deporte, ¿no? Entonces hay que ser muy claros con ese sentido para no perdernos en el camino. Así es, Naja, bien lo has mencionado y un aspecto de verdad muy, muy importante es ese, que los niños sean conscientes de que el deporte es un complemento de tu vida. O sea, no puedes enfocar toda tu vida, toda tu historia, todo tu inteligencia dentro del deporte, no porque sea malo, sino que también tienes que desarrollar todos los aspectos que forman tu ser. Entonces, vamos precisamente a conocer en este programa varios aspectos que nos pueden ayudar a orientar a nuestros hijos a lo que es el deporte, a cuál puedes seleccionar, qué beneficios tiene, cómo lo podemos orientar y pues sin duda este programa va a estar muy muy interesante. Así que siga con nosotros, permanezca aquí sintonizando el canal 41 y como bien les había hecho mención, les recuerdo el Facebook, si nos quieren mandar saludos, mensajes, Valores TVO. Tenemos el WhatsApp, que también está apareciendo nuevamente en pantalla. Y bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos. Naja, y regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Para las personas que acaban de encender su televisor, estamos hablando acerca del deporte y precisamente vamos a introducir este bloque con un Vox Populi que lleva por título ¿Por qué te gusta hacer deporte? Y vamos a ver qué fue lo que nos respondieron en esta sección. ¿Por qué te gusta hacer deporte? A mí me gusta hacer deporte por diversión, salud y para verme bien. Bueno, a mí me gusta hacer deporte porque es parte de una vida saludable. Porque me gusta hacerlo en familia. a mí me gusta por diversión, Por salud. Pero sí creo que es importante promover, sobre todo entre los jóvenes, la práctica de cualquier deporte que ellos prefieran, porque es una buena opción para alejarlos de las drogas o de otro tipo de adicciones. Muy bien, amigos, bueno, pues este Vox Populi muy entretenido y bueno, queremos agradecer a la gente que participó en él por darnos este tiempo y sobre todo porque compartimos con ustedes muchas de las características que dijeron, ¿no? En general podemos decir que, bueno, hacemos ejercicio o sobre todo deporte por diversión, por estar con nuestros amigos, por salud, porque también es muy importante, y bueno, por decisión propia, ¿no? Porque queremos mejorar en todos los sentidos. Entonces, son factores que creo que todos concordamos con ellos. Y bueno, pues ahora hablando de esta importancia de la salud, tenemos una entrevista muy interesante. En esa entrevista vamos a hacer un enlace en este momento en vivo con el licenciado en Educación Física, Ángel Macías, al cual le mandamos un cordial saludo. Él ha formado parte de este grupo de conductores de este programa Valores. Y bueno, ahora no se encuentra con nosotros de forma física porque él está trabajando en Pueblo Viejo, Veracruz, que está al norte del estado con bastante calor, ¿no? Yo creo que Ángel está padeciendo un poquito allá, sufrió el cambio de clima, pero bueno, muy contento porque donde sea trabajo, todo es bienvenido. Entonces, en esta entrevista con Ángel, vamos a ir conociendo el punto de vista de un licenciado en Educación Física con respecto al deporte. Así es, Naja, y bueno, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto porque podemos decir que también Ángel se fue formando aquí. Recuerdo que el programa fue una de las principales oportunidades que él tuvo para poner en práctica lo que fue su conocimiento del deporte. Y bueno, pues qué gusto, Ángel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué dice el calor por allá? Ha de estar un poquito fuerte, ¿verdad? Porque aquí lo tenemos algo ligerón. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros
amigos de Valores TVO, Vianey, Dulce, desde aquí, desde el bello puerto Jaibo de Tampico, en el estado de Tamaulipas. Pues sí, en definitivo, mucho calor por acá. La sensación térmica es terrible. Ya casi ni hago deporte de tanto calor. Subo tanto que ya prefiero no hacer deporte. Así es, Ángel. Para nosotros es un gusto estar contigo hoy, poder compartir y bueno, sobre todo que nos saques estas dudas que tenemos como televidentes y ahorita nosotros como conductoras con respecto al deporte. Para ello, bueno, nos interesaría conocer tu punto de vista sobre algunas preguntas que te iremos haciendo y que, bueno, esperamos muy amablemente nos respondas. A ver si estás muy trucha. No es cierto, Ángel. Bueno, pues la primera pregunta que queremos hacerte y que nos respondas para todo el público que hoy nos acompaña es ¿cómo podemos entender el deporte como inserción social? O sea, ¿qué aporte tiene ahora sí que esta disciplina como inserción social? Claro, bueno, antes que nada, el deporte proviene del juego. El juego es una capacidad que tiene el ser humano naturalmente, de nacimiento, innata, que se va desarrollando a través de todo este proceso de crecimiento. El ser humano comienza a arreglar el juego y es ahí donde nace el deporte. ¿Y qué genera el deporte entonces como inserción social? Genera que todas y cada una de las clases sociales, religiones, culturas se mezclen en él. Es posible ver a jugadores, a deportistas que son de muchas etnias, de muchos diferentes países y que están en el deporte unidos porque esto los genera unión en ellos, ¿verdad? Es por eso que el deporte como una inserción social es de suma importancia para todos nosotros en el mundo. Muy bien, Ángel. Tenemos una pregunta también muy interesante que es, ¿qué relación tiene el deporte como promoción social? Es decir, ¿cuál es la relevancia del deporte en este ámbito social en el que todos nos desenvolvemos? Y bueno, ¿de qué manera se ve afectado un ser humano, tanto positivo o negativamente, en este sentido? Sí, bueno, el deporte como una promoción social es de suma importancia, ya que es en él en donde los niños, los adultos, los jóvenes pueden participar de un círculo de personas con las que pueden platicar, con las que pueden desenvolverse, con las que pueden desarrollarse. Eso es una forma muy positiva de verlo también. Pero también hay partes negativas, como por ejemplo el deporte en algunas ocasiones es muy elitista y aparta pues a las personas y hasta las llega a discriminar a veces. Como por ejemplo en el caso del fútbol, cuando jugamos en la calle tal vez, con los amigos, pues los niños suelen decir que al que es más chonchito lo vamos a mandar a la portería porque esos son los buenos ahí. Es entonces la importancia de que también los entrenadores deportivos busquen las estrategias para poder hacer que los niños, los adultos y todos practiquen el deporte y no se sientan excluidos de él. De ahí en fuera yo creo que el deporte en todos sus ámbitos es positivo. Muy cierto eso que dices, Ángel. Por eso vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿cómo puede beneficiar el deporte en la formación del carácter de un ser humano? ¿Qué ventajas o desventajas puede llegar a tener el que una persona practique deporte para mejorar o empeorar su carácter? Sí, bueno, pues yo creo que el deporte para la formación del carácter en ningún momento va a obtener algo pues negativo, porque todas las cosas que te pasan en el deporte son positivas para uno. Es importante que en lo individual podemos ver que los niños, los adultos van teniendo, van generando una capacidad de fuerza de voluntad al entrenar, al quererse superar, que es muy importante para su carácter. También la disciplina y el respeto y la autoevaluación que se tienen hacia ellos mismos es muy importante para el trabajo de ellos. Pero también en lo colectivo tenemos resultados como por ejemplo la tolerancia, el compañerismo, el apoyo que tienen con todos los demás. Son gestos que no se pueden adquirir en otras situaciones. Muy bien, Ángel, muy acertado todo lo que nos comentas. Y bueno, con respecto a la inteligencia, ¿cuál es la relación que existe entre el deporte y ella? Es decir, ¿de qué manera nos ayuda intelectualmente el practicar algún deporte? Bueno, existen pues claros, un deporte muy claro, por ejemplo, en lo intelectual, que es el ajedrez, que muchos no lo consideran deporte, pero es un deporte.
y dentro de él, pues la inteligencia está sumamente implicada, ¿verdad? Pero en todos los demás, en los que la mayoría de la gente practica, pues yo creo que lo más importante en un deporte como estos son el crear una estrategia, que las personas logren crear una estrategia, que vean cómo pueden generar la victoria, cómo pueden llegar a la victoria. Es muy importante no jugarlo por jugar el deporte, no practicarlo por practicar, sino de crear una estrategia. Yo tenía en la preparatoria un maestro muy conocido, no es de educación física, no, pero es un deportista, el maestro Sergio Kremer, un corredor, que siempre nos decía que hay que meter las matemáticas al deporte y ahí es cuando vamos a poder ganar. Cuando un atleta, un lanzador de bala, un lanzador de jabalina, comienza a calcular la parábola que hace su lanzamiento, es cuando va mejorando. Entonces es por eso muy importante que también dentro del deporte incluyamos algunas ciencias para poder mejorar. Sabemos que existen diferentes tipos de deportes y entre ellos encontramos algunos que son violentos o que pueden convertirse en un reto tan personal que puede de alguna manera perjudicar el trabajo en equipo. ¿Cómo consideras tú que puede afectar o beneficiar este tipo de deporte en los seres humanos? Sí, muy bien. Pues yo creo que en específico hay deportes que generan ya cierta carga de violencia, o el contacto físico es más frecuente dentro con sus jugadores en las entradas, como por ejemplo el fútbol americano, el rugby, o las disciplinas como el karate, el box, que ya llevan cargas de violencia y de agresividad incluidas dentro de los reglamentos, ¿verdad? Pero no solo se genera violencia ahí, también dentro de los otros deportes que no llevan contacto físico como tal, pero que se da, la violencia que se genera a través de ellos por el fanatismo, yo creo que es un tema muy importante de tratar, que no debemos de generar nosotros como aficionados hacia estos deportes. Bueno, Ángel, realmente te queremos agradecer este espacio que nos diste para contestarnos esas preguntas que, bueno, como televidentes tenemos y que son necesarias ir aclarando para, bueno, comprender qué es lo que implica todo el practicar un deporte, ¿no? Que no nada más es llevar a un niño a una cancha de fútbol o a una cancha de tenis, sino todo lo que ello conlleva, tanto intelectual como emocional y físicamente. Entonces, Ángel, te queremos agradecer mucho tu tiempo. Sabemos que eras ocupadísimo ahorita con muchísimo trabajo seguramente por las clausuras y demás. Entonces, gracias por estar con nosotros, aunque sea a la distancia, seguir formando parte de este equipo y bueno, muy contentas de seguirte teniendo. Sí, claro, muchas gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta para poder platicar un ratito con ustedes, con todos hasta allá. Les mando un saludo a todo el equipo de trabajo, a ustedes dos, a Nepo, a Marco, a Omar y a Vi, que se acaban de integrar chicos nuevos, así que también les mando saludos. Y también a mi familia, los quiero mucho, a mi novia, yo te amo. Bye. Así es, Ángel, me dio muchísimo gusto saludarte. Qué bueno que sigas formando parte del equipo, que no nos abandones. Ya sabes que con esto de la tecnología pues todo es posible y qué bueno que podamos estar en comunicación en este preciso momento. Así es, un saludo, Ángel. Vamos a ir a un corte y bueno, regresamos con ustedes para seguir hablando de este tema tan interesante. Qué bueno, amigos, que siguen con nosotros aquí en su programa Valores. Estamos muy contentos con este tema que nos tocó, que es el deporte, ¿no? Algo tan común, pero tan maravilloso y que nos da tantos logros, tantas satisfacciones. Bueno, de manera rápida les queremos recordar nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar. En Facebook, búsquenos como Valores y nos agregan. Y en el canal de YouTube nos pueden buscar igual para verlos, si se perdieron algún programa o les gustó mucho alguno y quieren volverlo a ver, bueno, ahí nos vuelven a encontrar. Y en la pantalla vuelve a aparecer nuestro número de WhatsApp, donde se pueden comunicar con nosotros para que nos manden mensajes, saludos o algo que ustedes tengan alguna duda, algún programa que quisieran ver. Incluso si quisieran que en su parroquia fuéramos a grabar alguna situación, bueno, podemos ir allá, solo es cuestión de contactarnos.
Así es, no dejen de invitarnos y haremos todo lo posible por visitarlos. Pero bueno, para continuar con este tema tan interesante, vamos a hablar acerca de 7 sentencias sobre el deporte. Claro que sí, porque de alguna manera, así como tiene lo bueno, pues también puede tener ciertos aspectos que nos lleguen hasta cierto punto a odiar el deporte. Y bueno, una de ellas es precisamente que cuando no se puede sufrir las exigencias del deporte que estamos practicando en ese momento, pues lo mejor es abandonarlo. Pareciera que o muchas personas nos considerarían que nos dimos por vencidos, que no somos capaces de hacer algo o de lograr una meta que nos propusimos, pero no se trata de eso, se trata de que precisamente primero tenemos que sentirnos seguros de estar en el lugar en el que estamos, y eso de alguna manera también va a ir ayudando a forjar nuestro carácter. El hecho de no poder practicar alguna disciplina no debería generar ninguna frustración. Muy por el contrario, ayudarte a crecer, formar tu carácter y bueno, pues como bien hemos dicho, todo lo bueno puede transformarse en malo y a pesar de las dificultades que pudiera presentar esa disciplina, pues bueno, transformarlo para nuestro bien y convertirnos en unas personas capaces de sobrellevar alguna situación cuando ésta no nos es posible realizarla. Así es. Una segunda sentencia que va muy en relación con lo que mencionas, Dulce, con respecto al forjar el carácter, es entender que el deporte no es una guerra. O que si lo vemos como una guerra, hay que verlo como una guerra en la que se ganan batallas una por una. Es decir, por ejemplo, si vamos a correr un maratón como tú lo has hecho, no vamos a empezar, por ejemplo, ¿no? Yo que no he corrido ni un solo maratón más que de 5 kilómetros y a veces, no voy a empezar a decir, bueno, voy a correr mañana el maratón de 42 kilómetros, ¿no? Porque es obvio que no lo voy a ganar, ni siquiera voy a acabar los 10, ¿no? Me voy a tirar a la mitad del camino. Entonces, es ir poco a poco con constancia. Sin embargo, si me preparo, como lo has hecho tú, de manera frecuente, estar yendo a entrenar, empezar con maratones que han ido aumentando en la cantidad de los kilómetros que se corren, bueno, llegar a un punto en que sí lo puedas hacer, ¿no? Entonces, ese es el ganar batallas diarias y con cualquier deporte es así. No podemos empezar a jugar básquet y querer jugar ya en la NBA, ¿no? Sino empezar poco a poco, pero con constancia. Fíjate que eso que mencionas, Naja, va muy ligado con la tercera sentencia, que dice el deporte no forja el carácter, pone de manifiesto el que se tiene. Y es que es muy cierto. Cuando nosotros empezamos a practicar un deporte, debemos estar conscientes que hay personas que ya llevan muchos años preparándose. A veces tiende a surgir en cada uno de nosotros la competencia, no contigo mismo, sino la competencia con el otro. Y entonces, como ves que él a lo mejor es más fuerte que tú o tiene más capacidad que tú empiezas a menospreciarte o incluso a debilitarte. Pero bueno, es importante ahí donde dice que esa tercera sentencia, tienes que forjar tu carácter, en estar consciente de que tú acabas de empezar y no puedes compararte con una persona que lleva años haciendo eso que tú intentas empezar a hacer. Así es, y aparte es importante también mencionar que todo deporte origina o merece sacrificios. Claro. Es decir, no podemos ser un competidor de alto nivel acostados en mi cama, ¿no? Jamás lo voy a lograr. Pero si me dedico a ir al gimnasio, me dedico a ir a correr, a hacer natación, a ser un deportista completo, bueno, cuando tenga el logro me vas a ver a gloria ese logro, ¿no? Cuando logras, por ejemplo, decir, si juego, no sé, voleibol, ¿no? Y ganas un trofeo y tu equipo es el ganador, bueno, la satisfacción vale la pena ese logro, perdón, ese trofeo significa todo el sacrificio que hiciste antes de eso e incluso lo disfrutas, ¿no? Llega el punto que ya no es un sacrificio, ya lo disfrutas porque sabes que el logro lo vale. Así es, y bueno, vamos a pasar a la siguiente sentencia que dice, habría que inventar un deporte en el que nadie ganara. Ese sería el verdadero deporte para no aumentar la avaricia del querer hacer o ser más. Fíjate, Naja, que bueno, yo que pertenezco a un grupo de corredores, sí experimento un poco más de cerca esto que mencionamos precisamente, porque como decía yo anteriormente, esa competencia a veces no es contigo mismo, cuando así debe de ser, es lo correcto, o sea, empiezas a vencer en primera,
tu flojera de levantarte temprano, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando sé que me tengo que parar a las 5 de la mañana a correr, o sea, desde ahí empiezas a vencer esa apatía, esa flojera, y dices, me voy a levantar porque tengo ganas de lograr algo, ¿no? Entonces, precisamente de ahí cabe rescatar que la competencia empieza contigo mismo. A la persona que vas a vencer en un primer momento es contigo. No empieces a ambicionar aquello que el otro logra. Hazlo principalmente por ti, o sea, en un primer momento por ti. Ya cuando tengas a lo mejor un determinado nivel, bueno, pues síguete exigiendo, pero siempre trata y ten presente que la competencia es en un primer momento contigo mismo. Así es, y que lo importante no está en cuánto sufrimiento toleras al hacer el ejercicio, ¿no? Sino cómo lo toleras. Es decir, la actitud con la que te enfrentas a ese sufrimiento, a este cansancio, porque la mente es muy poderosa, ¿no? Entonces llega un momento en que tu mente te dice, ¿sabes qué? Ya no puedes, ya te cansaste, ya está bien, ya para. Y a lo mejor si tú cedes en ese momento, dices, no, ya hasta aquí, ¿no? Ya me cansé, ya no puedo más. Pero siempre dicen que hay un segundo respiro, ¿no? Después de ese momento en que sientes que ya no puedes más, si tú sigues y continúas, te llega como esa carga de energía, ¿no? De que tu cerebro se vuelve a oxigenar y vuelve a decir, sí podemos, ¿no? Y adelante, y vamos, y lo vamos a lograr. Entonces esa parte de cómo tolerar aquello que está causando en algún momento un cierto dolor. Así es. Y bueno, pues vamos con la última sentencia que dice, nunca se llega a la meta sin esfuerzo ni sacrificio. Aunque un gran sacrificio resulta fácil, los que resultan difíciles son los continuos pequeños sacrificios. Y efectivamente va muy ligada con la sexta sentencia que tú bien mencionabas. Querer hacer algo en todos los sentidos, en todos los aspectos, empieza a forjarse con un deporte. Sí, efectivamente, el deporte sirve para forjar tu carácter, ya lo veíamos, y a forjarte también en disciplina. O sea, cuando tú quieres lograr una meta, cuando tú quieres ganar un torneo, cuando tú quieres alcanzar un trofeo, ya sea individual o en equipo, empiezas a entrenar, empiezas a prepararte, pero sin duda en ese camino de entrenamiento tienes que ir dejando ciertas cosas, por ejemplo, una mala alimentación, tienes que dejar ciertos hábitos como por ejemplo dormirte muy tarde porque sabes que tu cuerpo requiere un sacrificio extra. Entonces hay que tener en cuenta que todo deporte que tú elijas vas a tener que sacrificarle un poquito, pero que eso no sea desmotivante, sino muy por el contrario, te vas a forjar. Así es. Y bueno, para tener en claro qué necesitamos para hacer ejercicio o qué se necesita, es importante ahora ir a nuestro ¿sabías qué? Así vamos a ir despejando todas estas dudas que podrían llegar a quedar todavía, ¿no? Yo creo que ya son mínimas, pero si alguno lo tenemos, bueno, a través de ese ¿sabías qué? Nos va a quedar todo bastante claro. Así es, vamos entonces a sintonizarlo y posteriormente vamos a un corte y regresamos. Un sencillo plan diario de ejercicios te ayudará a mejorar tu rendimiento y, por supuesto, lucirás estupenda y llena de energía juvenil. ¿Qué ventajas tiene para la mujer un plan de ejercicios diarios para mejorar su apariencia personal y conservar su energía juvenil? Muchas. Aparte de que el cuerpo tonificado y en forma te hace lucir mucho mejor, el ejercicio como parte de la rutina de vida te ayuda a estar libre de tensiones, cansancio y depresiones. Te hace sentir ágil, con mucha energía y contenta con tu apariencia. Tú también puedes. Todo aquello que requiere verdadero compromiso, voluntad y responsabilidad nos incomoda. Algunas nos defendemos diciendo que definitivamente no tenemos tiempo. ¿A qué hora lo haré si mi vida está hasta el tope? A la hora que te dé la gana, 5 de la mañana, 3 de la tarde u 8 de la noche. Es tu salud, tu bienestar físico y tu compromiso para cuidar el templo donde Dios habita, tu cuerpo. Te recomiendo que hoy mismo salgas a comprarte un par de zapatos deportivos, un juego de ropa para hacer ejercicio en colores que te gusten y te des el regalo de inscribirte en un gimnasio. Si no puedes hacerlo, te motivo a que lo hagas en un rincón de tu casa, o si vives en un barrio seguro,
salgas a primera hora de la mañana a caminar. Míralo así. Te levantas heroicamente de un brinco, te vistes y sales a recibir otro día que Dios creó para ti. ¿Escuchas el hermoso canto de los pájaros? ¿Puedes ver cómo tus piernas se tonifican y esa grasa se derrite? Entonces, ¿estás lista? Bienvenida al Club de la Verdadera Ascética Deportiva. ¡Ánimo! Bueno, pues aprovechamos este espacio también para hacerles una invitación a una exposición de fotografías que se va a realizar en el auditorio de la UGM. Este se encuentra ubicado en lo que es a un costado de la iglesia de Sagrado Corazón de Jesús en Río Blanco, quienes son precisamente los que con motivo de su fiesta patronal nos invitan a este evento, el cual lleva por título Río Blanco y sus años. Es una exposición donde mostrarán diferentes fotografías acerca de la historia de Río Blanco precisamente. Los esperamos el día 12 de junio a partir de las 8 de la mañana. Esperamos contar con ustedes. Ok, amigos, tenemos una invitación muy importante que hacerles porque se va a presentar una obra musical llamada Pasando Cuentas, una vida que hizo historia, la cual nos las presentan las chicas del Instituto de la Veracruz. Y bueno, es muy importante que asistamos a conocer esta obra en la cual van a presentar números artísticos bajo la dirección del maestro Luis Mauricio Caracas y de Erasto Gómez Santa Rosa. La cita es en el Teatro Ignacio de la Llave, el día 15 de junio, y van a ser 2 funciones, a las 18 y a las 20 horas. Entonces, no puedes faltar, ve con toda tu familia, que va a ser una obra muy entretenida. Bueno, pues ya estamos de regreso cerrando con este último bloque y como ustedes saben, este programa pues va ligado mucho de lo que es nuestra fe cristiana, católica. Y bueno, pues precisamente este bloque vamos a ver sobre cómo la fe y el deporte pues están jugando en un mismo equipo. No deben estar desligados, porque ya mencionaba el Papa Francisco que el deporte debe ayudar al ser humano a crecer en un equilibrio, como ya lo hemos estado mencionando durante todo el programa, sobre su mente, su cuerpo y su espíritu. Sin duda, eso debe favorecer, practicar un deporte debe favorecer al crecimiento y vaya, del desarrollo humano, ¿no? Así es, y para ello vamos a continuación a ver este video muy interesante y sobre todo muy conmovedor, muy relatador sobre lo que es nuestra vida en unión entre el deporte y la religión, ¿no? En nuestras creencias. El video se titula ¿La fe y el deporte juegan en el mismo equipo? Bueno, nos van a aclarar estas personas expertas en el tema y no se lo pierdan, véanlo y regresamos. ¿Existe alguna relación entre la fe y el deporte? ¿Qué espacio ocupa Dios en todo esto? ¿Y cuál es la verdadera meta que podemos alcanzar? Jaime Fillol, destacado tenista que tiene el récord del set más largo en la historia de la Copa Davis. La fe, nosotros creemos de que las cosas van a resultar. Tenemos esperanza de que Dios nos quiere y eso entonces es lo que nos permite a nosotros seguir a pesar de las dificultades. Y en el deporte, si yo no tengo confianza en que este golpe va a caer dentro, voy a estar muy inseguro y sintiéndome mal. Entonces yo puedo también hacer una relación ahí bonita de lo que es una cosa muy terrenal, como es jugar un partido de tenis, y la fe. Profundizando en esta temática, descubrimos el testimonio de la hermana María José Correa, miembro de las Siervas del Plan de Dios, destacada atleta que alcanzó muchos logros en el salto con garrocha. Fue en este camino donde descubrió que la verdadera felicidad no la encontraría en las medallas, sino en responder a su vocación. En ese momento yo pensaba que si iba al Mundial iba a ser el momento y el día más feliz de mi vida. No solamente fui, sino que me fue bien allá y quedé en la final. Mi experiencia fue que cuando yo regresé a Chile, me puse a pensar en todo lo que había exigido ir a ese campeonato, todas las renuncias que había hecho, ¿no? Los entrenamientos y todo. Y dije, en verdad, tanto esfuerzo y todo lo que yo puse en esto, se me fue de un día para otro. O sea, terminó el Mundial, terminó el campeonato y ya, ¿y qué más?
¿no? Entonces en paralelo empecé a hacer algunas cosas de obra social, a ir a la Fundación Las Rosas, donde ahí conocí a las siervas del Plan de Dios. Entonces yo ahí fui descubriendo cómo el ayudar a otros me hacía más feliz que tal vez los logros que yo conseguía en el deporte. Poco a poco empecé a entender que el deporte era muy bueno y me ayudó mucho para soñar, para aspirar a metas altas, pero no era mi todo, ¿no? Yo ahora lo veo y digo, bueno, en verdad el deporte fue un camino que me ayudó a descubrir cuál era mi todo, ¿no? Y ese todo yo veo que es el dar mi vida por los demás, ¿no? Ayudar a que se salven. El compañerismo, la constancia, la perseverancia son valores principales del deporte y también modelos queridos en la vida de cada uno de los cristianos, llamados todos a dar lo mejor de sí en la carrera hacia Dios. Bueno, pues agradecemos precisamente a ASI Prensa que nos nos facilitó este material en dirección con Alejandro Bermúdez, a quien mandamos un saludo, porque bueno, sin duda es un gran trabajo el que ellos realizan construyendo todo este material que bien nos facilitan y es de mucho aporte para nosotros. Así es, y bueno, sobre todo es importante reconocer este término que, fíjate, inclusive para mí es algo nuevo, ¿no? Que es el deporte cristiano, ¿no? No se maneja, no es un término que comúnmente escuchemos en la calle, sin embargo es algo que existe, ¿no? Porque como iglesia lo que se busca es esa parte del crecimiento en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, es decir, que una persona sea capaz de crecer no solamente como un buen deportista, ¿no? Sino como un buen ser humano, alguien que tenga los valores, que tenga el coraje, que tenga la entereza para practicar cualquier tipo de deporte que así se decida, pero siempre ejerciendo estos valores que muchas veces se pierden cuando no hay este humanismo o este cristianismo tan necesario. Así es, Naja, y fíjate que pues sucede que cuando practicas un deporte, te lo hablo por experiencia propia, de alguna manera te vas formando hábitos que de alguna manera van forjando y van proyectando algo bueno a tu vida. Cuando esos hábitos se practican con mucha frecuencia, sin duda llegan a convertirse en virtudes. Y eso de alguna manera, el que tú tengas una virtud, no solo te beneficia a ti, sino que al ponerla en práctica con los demás seres humanos, bueno, pues vas de alguna manera conviviendo con todas aquellas personas que te rodean, y pues eso va facilitando, va mejorando la convivencia con los demás, algo que sin duda nuestro Padre Dios nos llama a que convivamos con nuestro prójimo, lo amemos y lo respetemos. Y el hecho, como te menciono, el hecho de que vayas forjando ciertos hábitos, ciertas virtudes, bueno, pues te ayuda a ponerlas en práctica con esas personas que te rodean. Entonces, es bueno practicar un deporte. Claro, y en relación a esto, el Papa Francisco nos menciona que, bueno, aparte de tener esta dimensión o este crecimiento en cuanto a nuestra vida física, que también no olvidemos lo moral y lo espiritual. En esto me refiero a que muchas veces, por ejemplo, ¿no? Partimos o empezamos en alguna actividad religiosa, después nos gusta algún deporte. Entonces, este deporte, en lugar de acercarnos más y hacernos crecer como personas, nos aleja, porque a lo mejor coincide, ¿no? Que mi equipo juega a las 7 de la noche y esa hora es mi misa dominical, ¿no? O esa hora es mi catequesis. Entonces, ponemos en una balanza y decimos, pues me voy mejor a mi deporte, ¿no? Porque al final de cuentas es mejor para mi salud, o me siento bien, van mis amigos, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando perdemos esta parte que ya no es un complemento, ya no es un todo, ¿no? Sino se convierte en solo una parte o la parte más importante de nuestra vida. He ahí el problema. Entonces, por eso el Papa Francisco nos invita a que siempre crezcamos, pero con esta unión, con esta conciencia de que somos un todo y de que si cada parte está en el lugar que corresponde y le damos la importancia que amerita, bueno, el resultado va a ser positivo. Claro, y precisamente ya lo dice la Escritura, ¿no? Hay un tiempo para todo lo que ocurre debajo del cielo y pues bueno, es necesario que nosotros lo tengamos bien presente para que nos organicemos de manera que no afectemos a terceras personas.
no afectamos, si somos padres de familia, pues no afectamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, porque podemos tener en cuenta que también el adulterio se llega a cometer precisamente cuando se le da más tiempo a una actividad diferente que no sea mi matrimonio, ¿no? Entonces tener en cuenta que es importante organizarnos y dar prioridades siempre a lo que lo amerita, ¿no? O sea, si yo soy una persona casada, bueno, pues por delante va a estar mi familia, mi matrimonio, claro, en unión con Dios, y posteriormente mi gusto personal de querer practicar un deporte. Así es, y sobre todo si tenemos esta mentalidad de que un deporte nos tiene que hacer mejores como personas y sobre todo aprender a convivir, ¿no? Con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con aquello que a lo mejor no comparten mis ideas, pero sí comparte a lo mejor este gusto por alguna actividad. Bueno, el deporte al final de cuentas nos tiene que ser eso, ¿no? Un mejor mundo, nos tiene que permitir crecer y sobre todo nos tiene que permitir aprender a convivir y a vivir. Así es, fíjate, Naja, que Pablo precisamente en la carta a los Romanos compara la vida misma con lo que es una carrera, ¿no? O sea, de alguna manera lo ejemplifica con un deporte. Entonces nosotros también podemos experimentar esa sensación de vida en un deporte que nos ejerce de alguna manera o nos lleva a cumplir ciertos sacrificios, cierta disciplina, desarrollar ciertas virtudes hasta alcanzar la meta. Nosotros tenemos que estar en práctica constante en diferentes aspectos, luchando, trabajando por ser mejores personas para alcanzar esa meta, esa corona que Dios tiene preparada para nosotros. Así es, y podríamos seguir con este tema porque de verdad que hay muchísimo por decir, muchísimo por hablar, pero bueno, el tiempo en televisión es muy corto, quisiéramos tener más tiempo, pero bueno, ya se nos está acabando, entonces nos queda más que agradecer a todos los televidentes que nos siguen permitiendo entrar a sus casas, como todos lo hacen cada 8 días, en este espacio que es para ustedes y por ustedes, en el cual compartimos un poquito de lo que sabemos, de lo que tenemos, y bueno, muy felices de seguir con ustedes. Gracias por ese tiempo que nos dieron. No se olviden de ir a la exposición fotográfica en Río Blanco, de ir a la puesta en escena del Colegio de la Veracruz. Y bueno, sobre todo no se olviden de sintonizarnos la próxima semana, que aquí estaremos. Así es, el próximo miércoles en el mismo canal. Y ya saben que estamos en contacto con ustedes mediante las redes sociales. Visítenos, denos por ahí un like, algunos consejos, háganos algunos comentarios para que nosotros podamos tomarlos en cuenta y mejorar precisamente este programa que es para todos ustedes, con mucho cariño, con mucho afecto. Les recuerdo, el Facebook es Valores TVO, nuestro WhatsApp que está a cargo de nuestro productor Iván Nepomuceno, a quien le mando un saludo, que está aquí trabajando detrás de cámaras. Un saludo a todos estos chicos que nos acompañan y nos hacen muy divertido este trabajo. Muchas gracias por formar parte del equipo. Quiero aprovechar el espacio para mandar saludos a todas aquellas personas que miércoles con miércoles están pendientes de nosotros. De verdad, un abrazo fraterno, un abrazo virtual y no dejen de sintonizarnos. Bueno, pues nos vamos. Así es. Gracias, Naja, un gusto estar Hasta la próxima. Contigo esta tarde. Nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendiga. Bye.